Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se gradúan los ejes Z, Y y X en una isométrica. O lo que es lo mismo, vamos a ver qué tenemos que hacer cuando en un dibujo isométrico me piden que aplique la escala isométrica. Bien, lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, abatir el eje Y y el eje X. Es decir, vamos a batir este triángulo sobre nuestro plano del cuadro. Para ello dibujaremos una línea perpendicular al eje Z, dibujaremos media circunferencia, que como es una isométrica, el centro estará aquí, donde el eje Z corte a esta línea perpendicular, ahí estará el centro de esa curva. Si prolongo el eje Z por su parte discontinua, tendré el abatimiento aquí del eje X, el eje X está aquí y abatido estará aquí. Aquí estará el centro donde se cortan los ejes y aquí estará O abatido. Y el eje Y, pues lo tendremos ahí, uniendo este punto con este, ya que este punto es un punto doble, pertenece tanto al eje Y como al eje Y abatido. Como hemos dicho antes, este punto abatido se queda aquí. Todo lo que yo dibujo en este triángulo estará en verdadera magnitud. Ahora tengo el eje X en verdadera magnitud. Si yo quiero graduar el eje X, puedo poner 1 centímetro, por ejemplo. A partir del 0 cuento 1 centímetro. Y desde este punto trazaremos una línea paralela al eje Z. Y obtendré aquí, en escala isométrica, ese centímetro que he puesto aquí en verdadera magnitud, lo voy a tener aquí. Como vemos, me va a dar un segmento más pequeño, que justamente va a medir 0,816. Es decir, por cada centímetro voy a obtener en la escala isométrica 0,816. Esto lo podría repetir en todo el eje X y lo tendría aquí graduado. Lo mismo podemos hacer en el eje Y. Yo puedo poner aquí 1 centímetro, trazar una línea paralela al eje Z y obtendré aquí ese centímetro en escala isométrica. Bien, como vemos, estos dos ejes, el eje X y el eje Y, aquí forman 120 grados. Y aquí vemos que se nos está formando un triángulo rectángulo, donde tengo aquí 90 grados. Aquí voy a tener 60, puesto que todo mide 120. Entonces, en este triángulo, este ángulo va a medir 60, por lo tanto, este de aquí me va a medir 30. Bien. Si yo quiero dibujar una escala, o en algunos casos donde no tengo espacio suficiente para hacer este abatimiento, me puedo dibujar una escala. Para dibujarme una escala, lo que he hecho ha sido dibujarme el eje Y, que lo tengo aquí, y dibujarme aquí los 30 grados con una línea horizontal. Entonces me dibujo aquí los 30 grados. Y esta línea que tengo aquí a 45 me la voy a dibujar en la parte superior. Como veis, que he hecho aquí. Este ángulo son 45 grados. Y entonces esto será Y abatido. O sea, lo único que he hecho ha sido, para ahorrar espacio, esta Y abatida ponerla en la parte superior. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en nuestro dibujo en el que hemos hecho el abatimiento. Como aquí teníamos una escala 1,1, es decir, aquí poníamos los centímetros tal cual los medimos con la regla, aquí voy a obtener yo una escala 1,1. Y este, que es el eje Y, que es este de aquí voy a obtener la escala isométrica, que es 0,816,1. Bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues si yo pongo en la escala natural 10 centímetros, le van a corresponder 0,816 al eje Y. ¿Pero cómo tengo que hacer esa línea? Pues me tengo que fijar en mi dibujo. Fijaros que yo
esa relación entre el centímetro y el 0,816 es una línea paralela al eje Z o perpendicular a esta de los 30 grados. Como tengo aquí esta línea de los 30 grados, desde este punto tendré que hacer una línea perpendicular a esta de aquí. Ahí la tenemos, una línea perpendicular a esta o paralela al eje Z. Y veremos que este tramo va a medir justamente 0,816. Esto simplemente es para que veamos la comprobación. Entonces, cuando tengo poco espacio, me dibujo 30 grados, me dibujo otra línea 45, esta será el eje Y y esta corresponderá al eje Y abatido. Por lo tanto, aquí tengo la escala natural. Aquí me llevo las medidas con la regla y mediante líneas paralelas al eje Z o perpendiculares a la base del ángulo, voy a obtener aquí las medidas a escala. Esto será 1 centímetro y si aquí hubiera puesto otro centímetro, pues iríamos teniendo aquí aquí en el eje Y todas las graduaciones a escala isométrica.